Nos encontramos en un país que tiene muchísimas empresas que están explotando recursos naturales. Y que después, digamos, del boom de los precios de los commodities, se afianzaron mucho más, digamos, el inicio de concesiones mineras que están hace años a veces y que no las empezaban, pero que empezaron a iniciar, ¿no? Eh, en ese marco, digamos, de explotación de los recursos, por un lado. Por otro lado, también el tema de la deforestación, ¿no? Que hay en la zona de selva, eh, no solamente por empresas formales, que en realidad son muy pocas, por lo general son madereros ilegales los que están deforestando nuestro país, ¿no? Es terrible la imagen satelital que se ve, es espantoso, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, y por otro lado, en un contexto en el que las mujeres en las zonas rurales, ¿no? Con las cuales trabajamos como asociación SER, em, tenían muy poca participación en la vida política de la comunidad. Estamos hablando de la toma de decisiones sobre qué hacer con sus recursos, ¿no? Su tierra y su territorio. Entonces, en ese marco nos planteamos justamente, cuando empezamos en el primer plan del 2017, abordar esas dos problemáticas, ¿no? ¿Cómo hacemos para proteger? Porque en este marco de la explotación de los recursos naturales, muchos defensores y defensoras pues están, valga la redundancia, defendiendo sus recursos, ¿no es cierto? Porque ellos tienen otro nivel de contacto con estos recursos y pues los están asesinando, ¿no? Justo el día de ayer también han asesinado a otro de los dirigentes. Y claro, si bien es cierto, a diferencia de otros países, a lo mejor en Perú están asesinando más a varones, ¿no? Lo cual deja, sin embargo, también en desprotección a las mujeres, a las esposas de estos dirigentes, porque igual siguen en la mira, siguen en la angustia y hay que protegerlas, ¿no? Entonces, ese era nuestro objetivo y ha seguido siendo eso como hilo conductor también hasta ahora. Y lo otro, ¿cómo hacemos para que las mujeres en las comunidades tengan derecho y acceso a voz y voto? ¿No? Entonces, en esos dos marcos es que hemos girado los planes, ¿no? Y ha sido todo un trabajo muy interesante, muy arduo, con logros significativos, pero que no lo hemos hecho solos, ¿no? Como asociación SER, sino que creo que como estrategia es estar en alianza, ¿no? Con otros actores, tanto de sociedad civil como de las propias organizaciones de base, de mujeres indígenas, en este caso NEMEA, por ejemplo, sino también actores como otras instituciones que también luchan por la protección de defensores y defensoras y también abogan por la defensa de los derechos de participación política de las mujeres, ¿no? Entonces hemos estado, digamos, actuando a lo largo de todos estos años en eso, digamos. No es fácil conseguir la aprobación de una norma, por ejemplo, para que las mujeres puedan ser elegidas ahora como parte de la junta directiva, porque es diría yo, un trabajo de hormiga que se hace, porque claro, en Perú, y eso lo hemos reflejado, digamos, en nuestros informes de planes país, tenemos mucha legislación, ¿no? Que ayuda muchísimo, digamos, a generar procesos de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, para efectivizarlo, operativizarlo, eso es otra cosa, ¿no? Pero a pesar de ello, encontramos un vacío también en la propia norma de las comunidades campesinas, en la que para empezar estaba redactado en masculino, ¿no? Y se decía que solo los comuneros calificados, que en la práctica son los jefes de familia, que vienen a ser los esposos, los varones, ¿no es cierto? Son los que conforman las juntas directivas, los que participan en las asambleas comunales y son los que, digamos, deciden, ¿no? Al margen de lo que las mujeres también puedan necesitar, puedan pensar y puedan destinar, digamos, para sus propios beneficios también, ¿no? Entonces, en alianza con ONAMIAP, en alianza con una congresista indígena, además, de la región Ayacucho, hicimos varios eventos con la Defensoría del Pueblo, de invitados también, sobre la dirección justamente de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, para que dé su opinión de que esta situación tiene que cambiarse, ¿no?
Y entonces se hizo ese trabajo de hormigas que nos llevó casi 2 años y medio, si no mal recuerdo el cálculo, en hacer que se apruebe esta norma, que no fue sencillo tampoco, pero que nosotros estábamos abogando de que se cambien varios artículos de la ley de comunidades campesinas para que las mujeres sean reconocidas como comunidades calificadas, sean integradas como juntas directivas, ¿no? Sean elegidas, etcétera. Pero al final de esta batalla de tira y afloje también a nivel del Congreso, porque esto se trabajó, claro, con la congresista Tania Pariona, a nivel del Congreso, dijo, mira, bueno, al menos ha salido que las mujeres, que las juntas directivas de las comunidades ahora tienen que estar conformadas por el 30% de mujeres o varones, ¿no? Y eso ha sido un gol increíble. Se aprobó, mira, 2017, 2019, en julio del 2019 recién se da el dictamen, digamos, no, se promulga la norma, perdón. Se aprobó en junio del 2019 en el Congreso, pero el presidente lo aprueba, digamos, ya en julio, el mes siguiente, ¿no? Y este instrumento que ahora nos estamos encargando justamente de que lo conozcan los registros públicos donde se inscriben las juntas directivas, digamos, hemos hecho ese otro trabajo también, ¿no es cierto?, de ir a todos los centros de registro, decir, ojo, que hay esta ley, ojo, un momento, cuando quieran inscribir juntas directivas, tienen que considerar esto porque si no es inválido, etcétera. A nivel nuestro, digamos, esa tarea, pero también a nivel interno, las propias mujeres, que ahora ya están empoderadas en esa norma, que después de un proceso también de capacitación, de sensibilización sobre sus derechos de participación en la toma de decisiones sobre tierra y territorio, ellas mismas ahora también reclaman y exigen que se haga, se respete, digamos, esta norma, ¿no? Justamente el año pasado, cada 2 años cambian las juntas directivas en las comunidades, ¿no? El año pasado ha habido elecciones en muchas de las comunidades. Y en una comunidad, pese a que las mujeres les dijeron que ahora tendrían que elegir un 30% de mujeres y varones, no les hicieron caso. Entonces se eligieron full varones. Y cuando fueron a registros a inscribir su nueva junta directiva, fueron rechazados. Entonces las mujeres le dicen, ¿no ves? Ustedes no nos creyeron a nosotras. Nosotros les decíamos que nosotras también tenemos ahora derecho de participar en este proceso de toma de decisiones de nuestra comunidad, porque también vivimos aquí, ¿no? Entonces, cosas como esta que te permiten justamente decir, wow, bien, va dando fruto, porque al final quienes defienden el derecho de participación y todo son las propias mujeres, pues, ¿no? Entonces ha sido una tarea muy larga, como te digo, de sensibilización, de capacitación a las mujeres sobre sus derechos, de incidencia política, ¿no? Y han dado resultados y van dando, digamos, estos resultados, ¿no? Y por otro lado, con el otro tema de defensores y defensoras, también siguiendo el ejemplo, digamos, de otros países como Colombia, por ejemplo, que ya tiene su normativa, su plan de protección de defensores, ¿no es cierto? Igual estuvimos aquí en alianza con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas y también del Grupo de Trabajo de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, participando también en los grupos de discusión del Ministerio de Justicia, porque ellos son los encargados, digamos, de poder diseñar esa norma, ¿no es cierto? Y también es un proceso largo, porque no surge todo de la noche a la mañana, ¿no? Fuimos invitados también a participar en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y en ese Plan Nacional de Derechos Humanos se hizo la incidencia para que se incorpore estos temas, ¿no es cierto? Una vez incorporado, ya como meta, digamos, tenían que tener esa normativa de protección que se logró, ¿no? Recién, a inicios de este año, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. Entonces, son los procesos de incidencia, digamos, por eso tú no puedes decir que en un año has logrado la norma, qué sé yo, ¿no? A veces no lo logras, ¿no es cierto? Sino que es un proceso muy largo. Y ahora, después de que está aprobada, digamos, el plan de protección de defensores, se va a empezar con el registro, ¿no es cierto? Y ahora a ver cómo se implementa la protección, ¿no? Justamente ahora otra vez está en la mira decir, bueno, acaban de matar a otro defensor, entonces por defender sus territorios, ¿no?
¿Y dónde está pues el Ministerio de Justicia, que se supone ahora ya existe un plan, etcétera? Es que la implementación luego no es tan sencilla, ¿no? Porque por el lado de los propios defensores y defensoras, también hay mucha desconfianza hacia el Estado, ¿no? Decir, bueno, el Estado que a veces ha vulnerado mis derechos, ¿me va a proteger ahora, ¿no? Entonces es una cosa muy preocupante, pero a la vez decimos, es el Estado quien tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, como lo son los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los territorios, ¿no es cierto?, de las tierras y territorios. Entonces, después de este logro, digamos, en alianza con otros actores también, entonces estamos viendo ahora cómo se implementa, cómo se hace el registro, porque claro, siempre habrá muchas desconfianzas, ¿no? ¿Por qué? Pues se supone que en teoría el Estado debe saber dónde están los defensores para protegerlos, pero a su vez dice, ¿quién nos garantiza que no se filtre la información y a lo mejor me identifican más rápido los que quieren acabar conmigo, ¿no? Entonces, eso es complejo, ¿no? A nivel de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay un pequeño fondo para un poco ayudar a reubicar, digamos, a esposas, a las familias de algunos defensores que han sido afectados fuertemente. Y entonces eso se ha estado haciendo, aunque claro, siempre los recursos son muy limitados. Pero también hay otros defensores que dicen, ¿por qué? Pues voy a irme de mi territorio, si esta es mi vida, ¿no? Es como si te dijeras, o ya no vas a estar en tu casa, ahora tienes que irte a otro lado, ¿no? Empezar de cero. No, ¿no es cierto? Entonces es ese otro tema todavía un poco álgido para conseguir que realmente se protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos, de las tierras y territorios, ¿no? Ya te digo, si bien es cierto, hay más varones que son asesinados aquí, las mujeres igual siguen en desprotección y cuando, claro, van a buscar información, van a pedir investigación, son acosadas, son maltratadas, ¿no es cierto?, por su procedencia indígena, etcétera. Entonces tienen una serie de secuelas también, ¿no? O incluso, eso sí que ha pasado con muchas mujeres, son víctimas de la criminalización de la protesta social, como está sucediendo en otros países, como acaba de suceder en Colombia también, ¿no es cierto? En Chile, en fin, con otras comunidades indígenas, ¿no? Inmediatamente las están acusando de ser parte de las acusan del delito de, ¿cómo se llama eso? Eh, Agruparse para delinquir, ¿no? Ser parte como de un grupo, digamos, delincuencial, ¿no es cierto? Aquí lo Eh, acusan por rebelión y todo eso. exacto, las acusan de rebelión, hasta las acusan de terrorismo, Ajá. ¿no? Y aquí, con los antecedentes que tenemos en Perú también, Mm. ese es un problema muy serio, ¿no es cierto? Menos mal, gracias al trabajo de abogados de otras instituciones, de estos grupos de trabajo que te digo, que participamos como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nosotros no entramos en litigios, no tenemos abogados, pero otras instituciones como FEDEPAZ, como la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a través de Mar Pérez, que es la que coordina el grupo de trabajo sobre defensoras y defensoras, sí que se han metido y se han comido el pleito de hacer la defensa de todas estas, y hay mujeres y varones que han sido acusados, han sido criminalizados por protestar y defender sus territorios, ¿no? Entonces, ya se han ganado en algunas instancias que se ha obviamente desestimado y incluso algunos de estos defensores que estaban encarcelados, se ha logrado que salgan, ¿no es cierto? Pero esta es la de no acabar, ¿no? La de no acabar, la de no acabar. Entonces, todavía hay, yo creo, mucho camino por recorrer en estos temas de protección a los defensores y defensoras. ¿Cuál es el camino más apropiado, digamos, para que realmente no sigan muriendo defensores, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a una delincuencia, al crimen organizado? Esa es la palabra que no me salía, ¿no? Les acusan a los defensores de pertenecer a bandas de crímenes organizados cuando es todo lo contrario. Es decir, ellos se están defendiendo de este crimen organizado que talan sus bosques, ¿no es cierto? Que se apropian de sus territorios, porque hay también traficantes de terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo va al revés. Entonces, ¿cuál es el camino más apropiado para hacer la defensa de estos, ¿no? Y creo que definitivamente es una tarea multiactor, ¿no es cierto? Donde el actor fundamental y principal es el Estado, porque tiene que garantizar la seguridad a la ciudadanía, ¿no? Y entonces enfrentar pues a estas mafias, a estas bandas, y obviamente no está
al margen de temas de corrupción, motivo por el cual a veces muchas de las cosas no funcionan como deberían, ¿no? Entonces tenemos, y en ese sentido, ha ayudado muchísimo a visibilizar estos temas, se han hecho distintos podcasts, se han hecho flyers, que en el último informe te he pasado un montón de links, de cosas, ¿no? Que hemos hecho también al margen, porque también queríamos articularlo al, a la CDI de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Porque son, digamos, si como país nos queremos comprometer a alcanzarlos en el 2030, ¿no? Eh, estos objetivos incorporan obviamente la igualdad de género, entonces la mujer va muy de la mano, digamos, con lo que estamos buscando como plan país, y por eso nos parecía clave su articulación, ¿no? Porque si nosotros estamos buscando la igualdad en la participación política de las mujeres a nivel de las comunidades, muy bien, habría que hacer un seguimiento también en las ODS, cómo va eso, ¿no? O también en términos de cómo va vinculado al manejo de la tierra y el territorio también, ¿no es cierto? Hacer también ahí un seguimiento desde el Estado, cómo están registrando esos avances o no. También era clave hacer ese nexo, digamos, y se pudo hacer, se pudo participar y ha sido importante, digamos, esa articulación que hemos tenido con la CBI de ODS, ¿no? Eso ha sido clave también para poder, como te digo, visibilizar la problemática y llamar como una atención al Estado y decir, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Si tú estás comprometido en llegar a alcanzar, digamos, ¿no es cierto?, los ODS al 2030, ¿qué estás haciendo? Mira, estos indicadores nos muestran que no has avanzado mucho, ¿no? Y es que, claro, en todo ha sido interesante también entrar, porque no habíamos entrado de lleno a hacer el seguimiento a la ODS y gracias a la CBI ODS nos ha permitido saber que el Estado peruano obviamente, así como todos los estados, digamos, no es que escogen el cumplimiento de todos los indicadores, porque son un montón, ¿no? Cada objetivo tiene muchos indicadores, ¿no? Y entonces ahí te vas enterando que el Estado pues no ha priorizado algunos indicadores que para nosotros es importante. Entonces ahí hay que hacer como presión e incidencia, oye, también esto es importante que hagas data, ¿no es cierto? Que registres, que acumules información para ver, porque es vital, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo también de las mujeres, ¿no? Con todo el manejo de la producción, digamos, ¿no? Entonces, eso también nos parecía fundamental y así lo hemos hecho, ¿no? Y con el tema de defensores y defensoras también, digamos, ¿no? Y la CBI hemos estado más bien tratando de hacer eh, propuestas en conjunto, digamos, que estamos seguros en algún momento saldrán, digamos, ¿no? Pero nosotros nos hemos querido sumar, digamos, ahí más bien a través de campañas de medios, ¿no? Sacando testimonios, recogiendo información, que lo vamos teniendo, digamos, y lo vamos publicando, ¿no? Entonces, eso en general, digamos, ha sido la articulación y lo que se viene, digamos, a continuación es cómo, bueno, vamos a seguir tangibilizando, digamos, este Plan Nacional de Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, pero también cómo todo ese trabajo de la participación política de la mujer les va a implicar o no que tengan asegurado su derecho a la tierra, asegurado a las parcelas. Ese es en otro campo que hemos entrado ahora, ¿no? Y que queremos concientizar también a las mujeres de esos derechos que tienen, ¿no? Porque a veces es tan arraigado, digamos, este patriarcado, que a veces en las zonas rurales es mucho mayor, que si heredan tierras, ¿no es cierto? A los varones les toca la mejor parte porque dicen que ellos van a ser luego jefes de familia, entonces tienen que proteger más a los varones, etcétera. En cambio, las mujeres, como se van a casar y a lo mejor se van, etcétera, entonces, ¿para qué le doy mejor tierra, no? Entonces, creo que y hay normas, hay normativas, ¿no es cierto?, que a veces no se conocen. Como te digo, acá tenemos muchas normas, pero que no se difunden, por lo tanto no los defiendes, ¿no? Como siempre decimos a las mujeres en los procesos formativos y de capacitación, derecho que no conoces, derecho que lo pierdes. Porque como ni enterado estás que tienes ese derecho, pues para mí no existe y no lo reclamo, no lo exijo en el cumplimiento y no lo defiendo, obviamente, ¿no?
Entonces, estamos metidas en todo este tema de ver que las mujeres son copropietarias, digamos, de las parcelas que trabajan, ¿no es cierto? Porque con el tema de la pandemia, incluso antes de la pandemia, la precariedad, pues, en el campo es bárbara, ¿no? Es muy grande. Entonces, por lo general, a veces los varones salen a trabajos esporádicos, digamos, a otras zonas, ¿no es cierto? Para generarse algo de ingreso. Y mientras tanto, ¿quién queda a cargo de todo el tema de las parcelas, de los animales, de la familia, de todo? Las mujeres, ¿no? Pero a la hora a lo mejor, qué sé yo, o sea, puede haber una separación o qué sé yo, las mujeres no tienen nada y eso no puede ser, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un proceso de sensibilización ahora para que esas parcelas que se trabajan no solo esté registrada a nombre del jefe de familia, sino también de la mujer, ¿no? Ambos son copropietarios, digamos, en posesión de estas parcelas. Y aquí es interesante porque nosotros donde estamos trabajando se aplica el derecho colectivo, es decir, las comunidades, todo el territorio comunal tienen titulación colectiva, pero al interior es un derecho más individual porque ya se han distribuido, digamos, las parcelas, la posesión de parcelas que lo ceden en uso las familias y desde tiempos ancestrales también, ¿no? Y de ahí van repartiendo a sus hijos, a los nuevos integrantes, etcétera, ¿no? Pero entonces tendría que haber, hay muy pocas comunidades, muy pocas, tienen un libro, digamos, que registran de quién, a quién pertenecen esas parcelas, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es promover que la mayoría de comunidades, al menos las que estamos trabajando, tengan esos libros y además se les otorgue una constancia de posesión de parcelas tanto al varón como a la mujer, ¿no? Entonces, es de alguna manera para asegurar la titularidad de las tierras de las mujeres. Que ese es el nuevo reto, digamos, que estamos trabajando ahora, ¿no? No es sencillo porque con el tema, el factor intercultural, cada comunidad, cada cultura, la cultura, por ejemplo, en Puno, ¿no es cierto? Los aymaras, que son distintos a los quechuas, tienen distintas maneras de organizarse y tratar, ¿no? O diferente también a los quechuas, pero de la zona de Ayacucho, ¿no? De las otras las regiones con las que trabajamos. Entonces, viendo un poco esas dinámicas, es que estamos implementando ahora estos procesos, ¿no? Para ver cómo se logra este tema de titularidad de las tierras, digamos, también para las mujeres, ¿no? Es una experiencia que esperemos de también sus frutos con... Y como te digo, no es que tampoco este año ya tiene resultados. No son procesos que se empiezan, pero que creo que el hecho de compartir y el hecho de estar en localidades por varios años te permiten seguir toda esta secuencia de procesos, digamos, ¿no? Que es lo que al final interesa para ver cuánto van creciendo y empoderándose las propias mujeres de toda esta experiencia, ¿no? Un desafío enorme y que nos hemos dado cuenta también a raíz de todos estos encuentros de intercambios que hemos tenido en la CBI Mujer Rural, ¿no? Y que lo están trabajando muy, muy intensamente, digamos, nuestras compañeras de Centroamérica o en propio Colombia también, ¿no? Tiene que ver todo con la agroecología, ¿no? Claro, nosotros, si te das cuenta, hemos trabajado muchísimo con mujeres campesinas, pero en términos de su participación, de su toma de decisiones, ¿no? De su posesión de este territorio, etcétera, pero no habíamos entrado a trabajar propiamente dicha en la producción, ¿no? Y entonces ya lo hemos empezado y eso es un gran desafío también para nosotras, trabajar en términos de la agricultura familiar, la agroecología, un poco tratar de rescatar, recuperar estos saberes ancestrales que a raíz de la pandemia se le está dando mucha más importancia también de no depender, digamos, de la producción industrial, ¿no es cierto?, que además te contamina tu territorio, sino de cómo recuperas esos saberes ancestrales, ¿no es cierto?, para de alguna manera y en cierto grado, por supuesto, sostener a tu familia en épocas de escasez, ¿no?
Entonces, eso es un gran reto para nosotros porque no hemos estado metidas, digamos, al 100% en eso, aunque tangencialmente, digamos, ¿no? Pero es que ahora sí queremos hacerlo y eso es un desafío que tenemos, ¿no es cierto? Vinculado además porque tenemos un plan nacional de agricultura familiar. Además, porque se ha creado también a nivel del Ministerio de Agricultura un área que tiene que ver con la mujer rural. Entonces hay canales para incidir, digamos, eso es nuestro foco también que nos gusta a nosotros, sacarle alguna norma para que tú te agarres y defiendas lo que es tuyo, digamos, y exijas tus derechos, ¿no? Entonces habría que ver qué posibilidades tenemos dentro de esa nueva área de mujer rural del ministerio, qué cosas se están planteando y cómo lo están planteando, ¿no es cierto? Para ver si realmente va a favorecer a las mujeres o no, ¿no? Entonces, claro, ahí se está hablando de capacitación, de transferencia tecnológica, y entonces, ¿qué tipo de tecnología quieres transferir, ¿no? Otra vez vas a depender de lo occidental o por lo general, o más bien recuperas lo ancestral, aquello que ellos pueden manejar, o articulando ambas cosas, no sé. Por ahí queda, digamos, ese desafío, ese reto que tenemos eh, para adelante, digamos, ¿no? Y todavía queda, como te digo, el gran reto de los defensores y defensoras de derechos humanos para ver si finalmente cesan las hostilidades, cesan los asesinatos, ¿no? Yo creo que lo que me encanta muchísimo de esta oportunidad que nos da la CBI, Mujer Rural, con los planes país, es de que puedas visibilizar lo que vienes trabajando, ¿no? Y que puedas conseguir en alianza con otros actores, ¿no es cierto?, normas que permitan pues avanzar en la conquista de nuevos derechos de mujeres, ¿no es cierto?, de las mujeres rurales. Creo que eso es un plus genial, ¿no? Y otro plus, digamos, que digo es con este intercambio que hay entre distintas instituciones y organizaciones de la CBI y Mujer Rural, te permite pues mirar, oh, yo también lo puedo hacer, ¿eh? Como la agroecología que te digo, ¿no? O sea, yo creo que muy valioso el hecho de compartir y estar en la CBI Mujer Rural.